La cultura es la forma mediante la cual una sociedad se identifica y se expresa para lograr un desarrollo pleno. Es importante también en la economía del país como generadora de empleos y divisas. Queremos que la cultura nos ayude a crecer. Señora, señor, 14:36, comenzamos un nuevo tramo de Atentos aquí en la tarde de Milenio y como todos los martes nos damos una vueltita por País de Pinares, la casa de la Fundación Manolo Lima. Y ahí hemos venido encontrándonos con diversas personas que de alguna manera o han estado vinculadas o están vinculadas a la casa o han estado vinculados a la obra y a la personalidad de Manolo Lima. Hemos recorrido también gente que ha llegado de visita, estudiantes que permanentemente concurren a la casa, que están ayudando o que están tomando ideas para futuras presentaciones. Hablando de presentaciones, libros también han sido y serán presentados en los próximos meses también. La música no ha faltado, distintas expresiones del arte y de la cultura se congregan en este lugar de encuentro en el que se ha transformado allí, en la Parada 30 de Pinares, país de Pinares, la casa de Manolo Lima. Y hoy hemos convocado y amablemente ha aceptado conversar con nosotros uno de los que, bueno, ha sido discípulo de Manolo Lima y que, bueno, que nos acompaña. ¿Qué tal, Álvaro? Bien, Washington, ¿cómo estás tú? Muy bien, el placer del encuentro y de poder seguramente disfrutar de lo que ha sido ese, bueno, ese aprendizaje con Manolo Lima, ¿no? Sí, creo que para todos los que pasamos por el taller siempre la posibilidad de recordar y de volver a poner, digamos, sobre la mesa en valor lo que fue ese tiempo, digamos, compartido y el legado que obviamente a cada uno de nosotros no nos ha ido como pegando diferente, pero creo que es como nada, algo que siempre le estamos debiendo a Manolo, ¿no? Esa cosa como de, bueno, poner sobre la mesa lo que fue siendo un poco su compromiso con todos nosotros en el momento que hayamos pasado por ahí, ¿no? ¿Cómo influyó en tu vida? Y mira, mi experiencia en el taller fue muy temprana, ¿no? Mi familia migra de Montevideo a Maldonado por ahí en el 73 y yo venía, digamos, imagínate que en esa edad, digamos en los 15, 16 años, yo venía de una experiencia de pintar, digamos en la interna de mi familia, tengo un tío, ¿no? Edgardo Ribeiro, que yo iba al taller con él desde pequeño. Y cuando llegamos a Maldonado, bueno, se da para esa posibilidad de continuar la experiencia con Manolo. Y en realidad, yo creo que es una de las experiencias que más me ha, digamos, marcado en la vida, ¿no? Porque el taller de Manolo obviamente no tenía nada que ver con el taller de Edgardo, porque tenía, digamos, un funcionamiento, íbamos prácticamente todos los días, éramos un pequeño grupo, digamos, esa implicancia social, ¿no? Donde todo el tiempo siempre había alguien más en la casa, charlando, trayendo, digamos, literatura, otras disciplinas del arte, ¿no? Y nada, o sea, me parece que fue como una experiencia que a mí en lo personal siempre me marcó muchísimo, ¿no? Más allá de lo que es la experiencia pictórica en sí, ¿no? Que bueno, por ahí yo termino dedicándome, digamos, a otra cosa, donde siempre mantengo una parte mía vinculada a la ejecución así de actividades artísticas, pero me volqué más a la comprensión de la importancia de lo que hace al arte en la vida de las personas a través de lo que tiene que ver con la educación artística, con la expresión, con la curaduría, digamos, hice como un camino que bueno, que no necesariamente tiene que ver con
por un camino, digamos, como artista, ¿no? Ujú. Me viene muy bien lo que acabas de decir, porque uno tiene muchas interrogantes hoy sobre todo eso que vos hablás, sobre la expresión artística, sobre cómo se toma el arte hoy, cómo, si hoy hay suficiente dedicación por parte de la educación hacia eso, hacia la expresión artística. ¿Cuál es tu visión hoy? Y mira, yo siento que hemos avanzado mucho. A ver, ahí me tocó durante 10 años participar de un grupo honorario de asesoramiento al MEC, al Ministerio de Educación y Cultura, desde la primera administración de Brovetto, justamente en educación artística, ¿no? Porque, bueno, éramos gente que trabajaba a nivel, en realidad, privado, en institutos que desarrollábamos actividades en relación a la educación artística y se buscaba una especie como de transferencia de prácticas, de experiencias, de saberes que se habían dado, digamos, en el área privada y que se habían desarrollado básicamente durante los tiempos, digamos, del final de la dictadura en adelante. Y en eso, de alguna manera, ese ejercicio de aquel tiempo termina con un avance importantísimo, que son los bachilleratos artísticos, por un lado, y ciertas modificaciones que se dan en la formación en primaria, en donde aparecen las experiencias artísticas ya como mucho más tempranas, desde la educación inicial, la escuela, y no te olvides que nuestra ley de educación tiene un párrafo dedicado a la educación artística que no es menor, digamos, ¿no? Que no existía hasta esa época. Entonces ahí hay como un enorme avance. Lo que pasa es que es muy difícil también en una sociedad que ha relegado o ha subordinado, si se quiere, la experiencia de la creación artística a otros aspectos del aprendizaje, ¿no? O sea, ha quedado como muy, digamos, sojuzgada a aportar en el pensamiento científico, o sea, en matemáticas, en las lenguas, en las ciencias, y no en un desarrollo en sí, ¿no? O sea, per se. O sea, ¿qué es lo que la experiencia artística aporta a las personas en su periodo de formación como sujetos o como jóvenes o ya como adultos? Yo creo que da mucho para avanzar, ¿no? Esa idea como de que, bueno, es necesario, es cotidiano, tiene que ser una práctica constante, el hecho de que todos tengamos en algún momento del día, de la semana, esa posibilidad de poner fuera, ¿no?, aquellas cosas que nos pasan, las maneras en cómo vamos viviendo, ¿no? Sería como algo así como, bueno, yo voy transitando por este mundo y voy dejando un testimonio. Y ese testimonio no siempre es palabra, ¿verdad?, es discurso, sino que ese testimonio a veces es forma, es pincelada de gesto, es danza, ¿verdad? O sea, porque de eso se trata las lenguas y así se ha desarrollado la humanidad, ¿no? O sea, no solamente hablamos, sino que generamos estas expresiones artísticas que, bueno, que se hacen cargo de aliviarnos, de poner fuera cosas, lo que nos va pasando, digamos, ¿no? En una lengua que obviamente es sensible y que tiene ese enorme poder de comunicación con los otros y las otras sin palabras, ¿no? Entonces, creo que sí, que somos una sociedad que ha avanzado, pero que nos falta, digamos, ¿no? Nos falta seguir avanzando. Si uno lo mira históricamente, y sí, creo que nada, en cualquier espacio, en cualquier barrio, hay mucho más propuestas de desarrollo de prácticas artísticas, pero uno desde este lado siempre siente que falta un poco, ¿no? Sí, a mí me da la sensación, vos decías, hemos avanzado, yo diría que se ha retrocedido menos, ¿no? No, Puede se ha ser. retrocedido menos. Yo creo que, a ver, mientras se siga monetizando la cultura y la educación artística y todo se piense en valor de plata, difícilmente se puede avanzar, ¿no? Y además con criterios equivocados. La cultura es una gran generadora de divisas en los países que lo toman en serio y que avanzan y que además, yo siempre lo digo, es creadora de empleo, es generadora de divisas, generadora de empleos. Y los que dirigen las economías de estos países
no tienen esa conciencia y por lo tanto siempre le va a faltar mucho a la educación artística, ¿no? Y a la cultura en general. Sí, yo creo que está bueno esto que tú abrís, que va más allá, entonces que tiene que ver con la cultura, ¿no? O sea, que ese espacio en el cual, bueno, intercambiamos a través de gestos y de signos, ¿no? Un poco, bueno, cómo nos paramos en esto de los intercambios con los otros y las otras, los vínculos, el valor que le damos a el mundo, a la naturaleza en la cual vivimos, la producción, ¿no? Lo que producimos. De alguna manera la cultura es eso, ¿no? Una cultura se caracteriza también, ¿no? Por esa como descripción a través de... Y justamente la cultura tiene que ver con esto de las lenguas artísticas, básicamente, ¿no? La cultura no se expresa solo por lo que leemos en los diarios o escuchamos en los informativos, ¿verdad? Sino también por estos otros gestos, ¿no? Que son cómo nos vestimos, ¿no? O sea, toda esta gestualidad de color, forma, ritmos, ¿no? Danza, que también expresa lo que somos y que tiene un carácter simbólico. Y como tú bien decís, eso hay que fomentarlo, porque vivimos en una sociedad que en ese espacio, ¿no? Del intercambio con el otro es donde más tenemos problemas, ¿no? Y creo que justamente las culturas que mantienen una fuerte dedicación a la producción cultural, de alguna manera también terminan teniendo más herramientas para manejar esto que es el otro, ¿no? O sea, el otro como diferente, como un otro que vive, siente, se expresa ¿no? De manera diferente, porque es irremediable, porque lo humano está condenado a lo diverso, a lo diferente, ¿no? O sea, dos personas, fíjate la práctica artística que interesante, ¿no? En esto de que si vos le pones dos personas, las enfrentás a un trozo de barro cerámico para producir, le das una consigna, inevitablemente van a producir cosas diferentes. Y si agregás 10 personas más, van a ser 10 piezas diferentes, ¿no? O sea que ese barro que pasa por ellos y que de alguna manera levanta como si fuese un anzuelo algo de su interioridad y lo transforma en forma, ¿no? Tiene siempre un resultado, una pieza sobre la mesa diferente. Y eso es como un poco lo que tiene el arte para aportar a la cultura, ¿no? Entrenamiento, este ejercicio en aceptar eso, ¿no? Lo diverso, lo diferente y el valor que tiene para una cultura eso, ¿no? Que no vamos hacia lo homogéneo, no vamos hacia todos iguales. Y volviendo a tu pregunta inicial, a mí eso también me marcó mucho del taller, ¿no? De la experiencia de Manolo, ¿no? Porque muchas veces hablamos cuando estas juntadas que organiza Ariel, esa idea de como lo diverso, ¿no? Como algo un poco zoológico, ¿no? Que tenía el taller en aquella época, te estoy hablando, ¿no? Un poco 70 y pico, no sé, yo transité fuerte poner hasta el 78, ¿no? Por ahí, 80. Y esa idea de wow, cuánta gente diferente, ¿no? Y con experiencia de vida, con edades, ¿no? Nosotros éramos unos botijas tempranos y compartíamos por ahí con gente, bueno, qué sé yo, grande, que venía como de experiencias de vida abundante, ¿no? Y me parece que eso también es como parte de algo que bueno, que me dejó un poco el pasaje por aquel tiempo de Manolo, ¿no? Es que el Uruguay es una escuela, fue una escuela de esos encuentros, ¿no? Si uno se remonta a cosas no tan lejanas, ¿no? Como en Tupinambá, o en Sorocabana, o algunos otros del Café Brasilero, ¿no? Donde El se juntaba Jauja, ¿no? El gente Manolo era del Jauja. del Jauja, exacto, ¿eh? Entonces, donde se juntaba gente de distintas vertientes y bueno, y ahí se armaban esas improvisadas tertulias o tertulias naturales, ¿no? En donde, bueno, todo eso que vos estás diciendo ahora afloraba, pero naturalmente afloraba, ¿eh? Sin que Sí, nadie lo sí, yo lo provocara, ¿no? recuerdo mucho eso que tú decís. Nosotros cuando Manolo iba regularmente a Montevideo a entregar obra y bueno, y cada tanto de esos viajes nos sumábamos,
Recuerdo mucho con José Trujillo, algunas veces con Carlitos Salgueiro, con Adita, ¿no? O sea, nos sumábamos en esos acompañamientos a Manolo a llevar obra, y obviamente terminábamos en el Jauja y algún otro bar, quizás no tan prolijo, digamos, pero y ahí recuerdo, ¿no? Esa cosa de haber conocido, qué sé yo, no sé, Wilfredo Penco o a la misma idea de Vilariño, ¿no? O sea, como unos espacios en donde éramos unos botijas y de golpe te encontrabas ahí discutiendo en esas tertulias, como tú decís, con lo que hoy diríamos popes, ¿no? Con aquellos grandes personajes de una época que bueno, que estaban marcando nuestra cultura con su producción artística, y bueno, teníamos la suerte de acompañar a otro grande como era Manolo, y poder compartir aquellas charlas, ¿no? Que uno lo mira así a la distancia, y que a mí siempre me pasa esto, ¿no? Cuando nos juntamos a estas charlas con Ariel o con algún otro compañero de la época del taller, ¿no? Que surge eso, ¿no? ¿Qué experiencia de vida que tuvimos, esa especie de posibilidad, ¿no? Enorme de compartir con un hombre que, ahí va, ¿no? Manolo ya era un gran pintor, y él tenía esa humildad enorme de, ¿no? Esto, ¿no? De llevarse estos botijas que pintaban en su taller, ¿no? E introducirlos en aquel mundo de la cultura de los grandes, entre comillas, con total generosidad, ¿no? Y bueno, hoy País de Pinares, la casa de Manolo Lima, con todo este legado que vos estás relatando, creo que tiene un compromiso, y creo que lo está tratando de, en alguna medida, de hacer crecer, ¿no? Está sembrando, está echando la semilla para esos lugares de encuentro que ya prácticamente no existen, y en los que se generaba todo eso que vos relatabas ahora, ¿no? Sí, yo creo que ahí va, ¿no? Es admirable cómo ha ido ocupando fuertemente un espacio, y que yo siempre sentí el taller ahí va como un entre, ¿no? Quizás como un concepto que me gusta, que es como el de las intersecciones, como las esquinas, ¿no? ¿Viste? Esos lugares de encuentro donde la gente viene como de distinto lado y se cruza, ¿no? Y en ese intercambio hay mucha buena producción. Manolo tenía eso, ¿no? Era un hombre con vínculos no solamente con el arte, ¿verdad? O sea, o con todas las disciplinas del arte, ¿no? Bueno, ni hablar de la pintura, la cerámica, la literatura, pero también pensadores que venían como de otros ámbitos, obviamente también el político o el social, ¿no? O por qué no el comercial, ¿no? Gente vinculada más al comercio o en el ¿no? Y que te los podías encontrar ahí a la hora del mate y en esto, ¿no? Que yo digo como intersecciones, como un espacio que generaba un entre respetuoso entre los que, nada, nos tocó esa circunstancia, ¿no? De vivir en aquella época en Maldonado y tener ese espacio. Yo creo que este proyecto de recuperar ese espacio para el País de Pinares es como realmente, ¿no? Es recuperar un poco el legado de la casa de Manolo, ¿no? En un lugar que tú podías ir en cualquier momento, siempre las puertas estaban abiertas, podías ponerte a pintar, o te hacías un mate, o te sumabas a la conversación del que estuviera ahí, ¿no? Del que estuviera, te sumabas y eras escuchado y podías aprender. Y eso me parece como bueno, el legado de esa casa, ¿no? Esa casa siempre generosa, siempre abierta, disponible, digamos, ¿no? Y creo que sí. Álvaro Fernández, yo te agradezco estos testimonios, más que esta charla, sino un testimonio de lo que fue y de lo que puede ser ese lugar de encuentro que es País de Pinares, la casa de la Fundación Manolo Lima, la casa de Manolo Lima, aquí en Maldonado. Así que te agradezco El agradecido soy yo, enormemente. porque siempre recuperar, digamos, ese legado y ponerlo en palabras, nada, al que más le hace bien siempre es a uno que no vuelve a esa época a encontrar líneas nuevamente. Así que agradecido por tu llamado y estoy a las órdenes. Ha sido un placer. Que tengas una buena tarde.
Dale, igual para ti y la audiencia.